Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos en Cristo Jesús que nos acompañan día a día para poder estudiar el último mensaje de misericordia al mundo que Dios envió para este tiempo también, especialmente primero para nosotros y luego este mensaje debe ser llevado al mundo. Estamos en el estudio número 75 de esta serie de justificación por la fe. Vamos a continuar estudiando con esa necesidad, con ese hambre y con ese deseo de que Dios pueda concedernos este tiempo necesario. Necesitamos su dirección. Cristo es el Maestro, el Espíritu Santo es el Maestro personal. Y nosotros necesitamos reconocer nuestra condición de que en el conocimiento humanamente no podemos comprender la palabra de Dios. Necesitamos que Dios nos dé una mente espiritual, una mente nueva. Necesitamos esa sabiduría que Dios impartió a Daniel y sus compañeros. Esa promesa es válida también para nosotros en este tiempo. Así que con este sentir vamos a continuar estudiando este mensaje que es el mensaje para este tiempo, es la verdad presente. La justicia de Cristo, eso es lo único que el creyente necesita en este tiempo. Y el testigo fiel de Apocalipsis 3, 14 al 18 nos está ofreciendo, nos está esperando. Dice, compra de mí. ¿Qué necesita que compremos? Necesita el amor de Dios, porque el amor es todo, y la fe de Jesús. Y también necesitamos comprar el carácter de Cristo, porque nuestro carácter no va a soportar los momentos más difíciles de la historia de este mundo. Y necesitamos la sabiduría de Dios, la mente de Dios y la dirección de su Espíritu Santo, para que no podamos equivocarnos. Necesitamos esa sabiduría para enfrentar toda oposición, para enfrentar todas las leyes que sean contra la ley de Dios. Por eso vamos a seguir estudiando. Hemos quedado en cómo es ese amor y la fe en la vivencia, en la experiencia que el testigo fiel ofrece a los religiosos, a los profesos creyentes de este tiempo actual, especialmente para los adventistas. Porque si los adventistas o los cristianos de este tiempo tuvieran pues el amor, la fe, el carácter de Cristo y el Espíritu Santo y la mente de Cristo, entonces el testigo fiel no esperaría, no llamaría la atención a la gran necesidad que tenemos. Hemos visto que tenemos un pecado escondido, un pecado dormido. Los creyentes dicen, estamos tibios espiritualmente, nos hemos dormido y necesitamos que alguien nos despierte. Pero Dios tiene 1000 maneras para despertarnos. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Hemos visto cómo Dios puede siempre actuar a los que realmente tienen fe, aunque sea una fe pequeña, como el granito de mostaza. Pero cuando uno ya no tiene fe, Dios no puede hacer nada. Ese fue el caso de Judas. Hemos leído, Cristo dice, no pudo pedir por Judas para que Dios aumente su fe, para que no le falte la fe, porque ya no tenía fe. Mientras Pedro todavía tenía fe, aunque débil su fe, todavía creía en Dios, en Cristo. Por eso Jesús oró por Pedro, para que su fe no falte, y realmente no le faltó. Así que la fe es un don de Dios. Por eso en Romanos capítulo 12, el verso 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
Así que no hay disculpa ni excusa, porque Dios imparte una medida de fe a todos los que nacen en este mundo, a todos sin diferencia, sin hacer acepción de personas. Cristo imparte fe y necesitamos cultivar esa fe. Es como una semilla. Pero ¿qué aconteció? ¿Cómo saber que uno ya no tiene fe? Cuando uno tiene alto concepto de sí. Se cree el que sabe todo, se cree el que ya no necesita más de nada ya. Entonces, así estaba Judas. Judas no quería aprender de Cristo. Por eso se quedó. Por eso dice, Dios había dado previamente a Judas, al repetirla, a cada uno la medida de fe. Tenemos otro caso, pero como Esaú, quien despreció y vendió esa primogenitura que Dios le había concedido. Judas había por entonces desdeñado todo resto de la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Había resistido todo esfuerzo del Espíritu Santo por traerlo al arrepentimiento. 3 años y medio el Espíritu Santo estaba trabajando para llevarlo al arrepentimiento a Judas, pero Judas se resistió. Había rehusado confesar, abandonar y reponer su sustracción de la bolsa que administraba como tesorero de Jesús y de los discípulos. San Juan 12:6. No estaba dispuesto a confesar ni a abandonar, porque él amaba el dinero, amaba la riqueza. No sería difícil, dice, que hubiese privado alguna vez al hambriento y fatigado Jesús de su debido sustento físico. Judas rehusó el llamado del Espíritu Santo en aquella ocasión en la que María bañó los pies de Jesús con sus lágrimas, cosa que volvió a hacer cuando el propio Jesús le lavó los pies a Judas. Permitió que el orgullo egoísta encadenara su corazón a Satanás. No quedaba ya fe por la cual Jesús pudiese orar. Las oraciones de Jesús a su Padre eran poderosas. Pero hay algo que no podía hacer. De acuerdo con su carácter, no podía forzar el corazón de nadie. Así que Jesús no podía hacer nada ya. Pero si Judas por lo menos hubiera tenido ese deseo todavía de seguir a Jesús, de encontrar la salvación, Cristo hubiera orado porque todavía le quedaba fe. Porque la oración del justo, dice, puede eficazmente hacer mucho. Y Jesús era justo. Toda oración de los justos es escuchado. Pero si la persona es pecador y Cristo no mora en su corazón, no tiene el Espíritu Santo, no tiene el amor de Dios, no está conectado con la fuente de la salvación, no hay conexión con el cielo, entonces su oración, dice, será en vano. Dios no podrá escuchar porque no hay comunicación, está roto la comunicación. Pero para los pecadores no tienen derecho a pedir nada de Dios. Lo único que pueden pedir es arrepentimiento. Lo único que pueden pedir es aceptar a Cristo ya, porque ya reconocieron que no hay esperanza en el mundo. Para eso Cristo murió, para eso repartió una medida de fe a todos. Con esa medida pequeña pueden renunciar al mundo, al yo, a Satanás, y pueden aceptar a Cristo. Ahora sí, cuando aceptan a Cristo, aceptan también la fe de Jesús, una fe poderosa que va a crecer. Entonces, pues, ahora, como resultado, la Biblia a esa vida lo llama tibieza. No eres ni frío ni caliente, dice, eres tibio. Una
devoción por Cristo, que en el mejor caso será medida y mediocre. Eso es lo que dice Apocalipsis 3:14 al 21. Algo indigno de lo que merece un verdadero esposo, de parte de su esposa. Apocalipsis 19:7 y 8. O sea, la iglesia dice, nosotros representamos a la esposa. Cristo es el esposo. Entonces, una esposa pues indiferente, tibio, que no cree, prácticamente es una esposa infiel. Por eso, si crees, te sentirás sobrecogido por la comprensión de lo que Jesús ha hecho por ti, por aquello que ya te ha dado, y tu gratitud no conocerá límites. El amor de Cristo te apremiará, de forma que ya no vivirás para ti, sino para aquel que quiso padecer los horrores de la segunda muerte en tu lugar. 2 Corintios 5:14 al 21 y Hebreos 2:9. No habrá entonces freno para tu devoción hacia Cristo. Imposible seguir siendo tibio. Así que si uno acepta al mercader, acepta a Cristo el amor, todo lo que ofrece, ahora ya tendrá vida espiritual. Imposible seguir siendo tibio. Decimos pues, ¿qué enseña la Biblia al respecto entonces? ¿Hace Jesús meramente una oferta de salvación o nos ha concedido verdaderamente el don? Podemos leer en San Juan 3:14 al 19 que dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La única forma en que podemos perdernos es mediante nuestra incredulidad, es decir, nuestro rechazo deliberado del don, de la gracia. Y la incredulidad consiste en algo así como apagar un interruptor. Así que todo el mundo puede salvarse si es que ejerce esa medida de fe y lo cultiva. Pero la única forma de perderse es por la incredulidad. Incredulidad es interrumpir, cortar lo que Dios ha provisto. Es como la conexión de la luz. La energía viene de la central eléctrica y la conexión llega hasta la bombilla, hasta el foco donde se prende la luz. Pero para prender la luz, ¿qué hay que hacer? Hay que apretar el interruptor. Si apretamos, prende la luz. Y si apretamos también, cuando está prendido, se apaga la luz. Así es la incredulidad. Cuando uno ya no cree en Cristo, en su palabra, en todo, y si comienza a creer, confiar en uno mismo, confiar en otras personas o confiar en el enemigo, prácticamente se apaga la vida espiritual, queda ya tibio. Pero cuando ejerce fe, entonces se prende la vida espiritual. Ya no es tibio, entonces ya es espiritual, ya es caliente, calor espiritual, amor se llama eso, ¿no? Eso es lo que acontece. Entonces, piensa en tu casa. Está saturada de dispositivos que funcionan con electricidad. Hay cables por todo lado. La energía eléctrica está presente en toda tu casa, dispuesta a alumbrar cada habitación, a hacer funcionar todos los aparatos como el ordenador, la refrigeradora, la radio, televisión, casi todo. Pero quizás pienses irreflexivamente que el interruptor pone en marcha todos esos aparatos. Pero no es así. Lo que pone en marcha cada aparato es la energía eléctrica
que se generó en la central eléctrica. Todo cuanto pueden hacer los interruptores de tu casa es interrumpirla, nada más. Es cortar esa energía, nada más. Así es la incredulidad. La incredulidad corta la conexión con Dios. Por eso el ser humano necesita fe. Así el Evangelio dice: Cristo es ya tu Salvador. Él te ha concedido el don de la salvación. Lo ha depositado en tus manos. Pero tu incredulidad no sería más que el rechazo deliberado del don. Apagar el interruptor se llama eso. Los cristianos estamos en necesidad de replantear nuestra comprensión del Evangelio. Esa tibia devoción de la que habla Jesús solo puede ser el resultado de dejar de apreciar el Evangelio de las buenas nuevas. Es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Romanos 1:16. Así que el Evangelio es poder para salvarnos del pecado y de todo, para el que cree. Pero si no tenemos fe, hemos perdido ese poder. Y solo nos quedaremos con la letra nada más, con una vida de obediencia externa, con la apariencia de piedad, dice la palabra de Dios. Pero en sí no tendremos poder. El amor es poder, Cristo es poder. Entonces las buenas nuevas son mejores de lo que habíamos creído. Y es tiempo de que el mundo oiga, sepa esas cosas. El mundo necesita poder, necesita el amor. Y el amor es Cristo. Ese es el mensaje que llegará hasta los últimos rincones de la tierra. Pero ¿quiénes lo llevarán? Los que realmente se han beneficiado con el amor y la fe de Jesús. Veamos en Primeros Escritos, páginas 260 y 261. Dice la historia del rechazo de los 3 mensajes angélicos, también se va a repetir. Vamos a leer. Pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. Los que rechazaron el primer mensaje angélico no pudieron recibir beneficio del segundo mensaje angélico. Estamos hablando de 1844 la historia, y se va a repetir hoy en día. Los que rechazaron, dice, el primer mensaje, ya del segundo no recibieron ningún beneficio. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los 2 mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver la luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales de 1844 han crucificado esos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento. Obsérvese que está expresado en tiempo verbal presente. Rechazaron el camino que lleva al lugar santísimo. Ni pueden ser beneficiados por la mediación que Jesús realiza allí, como los judíos, que ofrecen sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Ahí está lo que hemos estado estudiando en esta noche. Dios no puede escuchar sus oraciones si rechazaron el primer mensaje,
el segundo, el clamor de medianoche, y ahora también el tercero. Entonces no hay nada, dice, que les lleve al lugar santísimo. Y por lo tanto, sus sacrificios, las reuniones, la oración es inútil. Y Dios dice, no puede escuchar esas oraciones. Y Satanás dice, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos, obrando con su poder, sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su brazo. También viene como ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas. Las iglesias se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa cuando se trata de los efectos de otro espíritu. Así Satanás quiere tenerlos engañados a los que no aceptan. El adventismo hasta el día de hoy no aceptó el mensaje de la justicia por la fe, no aceptó el oro afinado en fuego, no aceptó la vestidura de la justicia de Cristo, ni el colirio que es el Espíritu Santo, no aceptó. Y no solo no aceptó eso, tampoco aceptó los mensajes de los 3 ángeles, porque el mensaje de la justicia por la fe, en realidad ese es el mensaje del tercer ángel. Y el fuerte pregón es el 4º ángel. Entonces, si uno no aceptó, solamente sabe la teoría de los 3 mensajes angélicos, entonces su oración es abominable y los servicios son inútiles. Cuando llegue la crisis, el tiempo de angustia, se va a comprobar. Estamos en esa situación. Eso es lo que el testigo fiel nos quiere revelar. Hemos leído en Primeros Escritos, página 260 y 261. Y Conflicto de los Siglos 517 dice: en muchos de los despertamientos religiosos hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar las almas. Entonces, la falsa religión, ¿qué hace? Es mezclar lo verdadero con lo falso para confundir. La historia también nos dice de que desde el Congreso de 1902, es decir, 4 años después de 1888, allí en ese Congreso nuevamente dijimos que se repitió la predicación de la justificación por la fe. Y al mismo tiempo, paralelamente, también se presentó el mensaje del santuario, de la obra de Cristo en el lugar santísimo. Entonces los adventistas, así como el antiguo Israel, hemos estado vagando en una especie de desierto espiritual durante más de un siglo, podemos decir, porque son 132 años exactamente, sin comprender el mensaje que el Señor envió. Debido a nuestro fracaso en recibir el mensaje de 1888 como lo que realmente era, hemos estado leyendo el espíritu de profecía con un velo ante los ojos, el mismo velo que tenían los judíos, que está registrado en 2 de Corintios, capítulo 3, el verso 15. ¿Ah? ¿Cómo era ese velo? 2 Corintios 3, 15. Dice, y aún, dice, hasta el día de hoy, escribe Pablo, cuando lee a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
como el adventismo no aceptó la conversión, no aceptó el nuevo nacimiento y no aceptó a Cristo, porque Cristo es el que da el nuevo nacimiento. Entonces quedaron, dice, con el velo sobre su corazón y no se puede entender hasta ahora ese mensaje. Es cierto y es posible que la teoría esté allí, pero se comprende mal o se mezcla con una falsa justificación por la fe. Entonces es el mismo velo que tenían los asistentes a la asamblea de 1888, de quienes dijo Elena White: os he estado hablando y rogando, pero eso no parece haber significado nada para vosotros. Manuscrito 9 de 1888. En el Congreso y después la hermana White rogaba a los líderes, a los pastores, a los hermanos que acepten ese mensaje, que se interesen. Pero nadie hizo caso porque estaban ciegos, tenían el velo. Gozaban de la presencia de una profetisa viva entre ellos y sin embargo eso no significaba nada para ellos. Tenemos sus libros entre nosotros ahora, pero estos libros también parecen no haber significado nada para nosotros. Muchos hemos leído todo, pero no hemos entendido porque tenemos el velo. ¿Y cuándo se quita el velo? Cuando uno reconoce su condición, confiesa, experimenta arrepentimiento dirigido por el Espíritu Santo. Ahora sí, entonces, el velo es quitado, dice en el nuevo nacimiento, en la conversión. Si no, de lo contrario, no significa nada la Biblia, los testimonios del Espíritu, profecía. Debido a que hemos aceptado inadvertidamente las ideas de los predicadores populares sobre la justificación por la fe, en el lugar de las verdaderas. Y hemos estudiado también cómo es esa justificación popular, que no es completa, es incompleta, cómo es. Es una parte nomás. Dice, Dios te perdona, dice, Dios te justifica. Y Dios te garantiza, dice, y te declara justo. Y después, poco a poco, tu vida va a cambiar, vas a santificarte. Pero no es así. La verdadera es que en la justificación uno nace a vida nueva con la justicia de Cristo. Nace santo, nace justo, nace bueno, solo que ahora tiene que desarrollar eso, tiene que educarse. El hombre justo debe ser educado, disciplinado, debe ser instruido. Y el Espíritu Santo es el instructor. Ese es lo correcto. Así que de hecho, oficialmente no reconocemos distinción alguna entre la doctrina de ellos a ese respecto y la que Dios envió. Necesitamos llegar a una clara comprensión y como resultado habrá una clara diferencia. Una justificación por la fe popular es totalmente opuesto, diferente, contrario al verdadero. Porque el popular, el falso, no tiene poder y no tiene amor verdadero, no tiene gozo, alegría ni paz. Esa es la diferencia. Así que debemos plantear una pregunta muy seria. ¿Constituye todo ese nuevo celo misionero una genuina proclamación del Evangelio eterno, en verdad que llevan al conocimiento de la Iglesia, a una explosión evangélica, que funcionen en nuestro medio con el concepto del amor, la fe, que son totalmente egocéntricos?
o bien estamos cegados por un cierto ángel de luz con sus falsas reformas. Si nuestro amor, nuestra fe son egocéntricos, es cierto que, como hemos visto, Satanás imparte otro espíritu. En ese espíritu hay luz. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber pues conocimiento de la teoría y una explosión evangélica. O sea, un crecimiento en miembros, pero no crecimiento espiritual. Según el mensaje a la Odisea, ¿hasta qué punto es cierto que necesitamos comprar de nuestro Señor el oro afinado en fuego? ¿No es todavía tiempo de que esa confusión relativa al amor y la fe se resuelvan por fin en la iglesia remanente o en los creyentes individualmente? Entonces tenemos que llegar a esa decisión. La iglesia necesita ya tomar la decisión de aceptar el amor verdadero y la fe. Y si no lo hace la iglesia, individualmente también somos responsables. Si desde 1888 hemos predicado la misma verdad de justificación por la fe, que fue el principio de la lluvia tardía y del fuerte clamor, ¿querría alguien hacer el favor de explicarnos por qué la obra no se ha terminado ya, ni la tierra ha sido iluminada con la gloria del cuarto ángel? Y aún todavía no reflejamos, no tenemos el carácter de Cristo. Si ese mensaje ha sido aceptado y se está predicando, entonces si ese mensaje de la justicia por la fe que el adventismo predica, que el mundo religioso protestante predica, si no da frutos de santidad, si el creyente no es perfecto en Cristo, si el creyente no vive sin pecar, no es santo, eso quiere decir que no es el mensaje verdadero, es un mensaje popular. La única respuesta es esa. Ahora, a no ser que alguien nos explique que ya el mundo está siendo iluminado con creyentes que tienen el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la fe de Jesús y el Espíritu de Dios con la mente de Cristo. Si eso está aconteciendo, entonces el mensaje de la justicia por la fe o la oferta del mercader celestial ha sido aceptado. Entonces, nuevamente, necesitamos ahora revisar qué es lo que el espíritu de profecía dice con relación al amor egoísta que el ser humano tiene, un amor egocéntrico. También el egoísta o el ambicioso o el que tiene esa suficiencia propia también quiere lograr la salvación. Pero ¿qué dice el espíritu de profecía? A fin de conocerle, página 319. Dice así: los peligros de los últimos días se acumulan a nuestro alrededor, y debido a que abunda la iniquidad, se enfría el amor de muchos. Se nos señala la brevedad del tiempo para estimularnos a buscar la justicia de Cristo y convertir a Cristo en nuestro amigo. Pero este no es el gran motivo. Tiene sabor a egoísmo. Es necesario que se nos señalen los terrores del día de Dios para compelirnos con el miedo a obrar correctamente. Esto no debería ser así. Jesús es atractivo, está lleno de amor, misericordia y compasión.
Dios no quiere que por miedo podamos tratar de apropiarnos de la justicia de Cristo. No, Dios quiere que sea espontáneamente y por amor. Porque la historia nos enseña que en 1844, en Estados Unidos nomás, como 50,000 creyentes esperaron la segunda venida de Cristo en ese entonces. Todos estos creyentes en Estados Unidos, en el mundo había más. Todos ellos dicen que habían dejado el mundo atrás, habían vendido sus casas, habían vendido sus chacras, se habían deshecho de todo y se habían dedicado a pregonar, a llevar el mensaje de la venida de Cristo en ese entonces. Y aún se habían mandado a hacer vestidos blancos para esperar vestidos de blanco a Cristo. Pero ¿qué pasó? Todo era por emoción y miedo, temor. Pero la prueba llegó, Jesús no vino y todos, dice, se chasquearon y todos se desanimaron y volvieron atrás. De los 50,000 solo quedaron menos de 10 personas. Así terminó en 1844. Por eso Dios dice, no quiere que nosotros por miedo podamos actuar. Dios dice, yo soy el Señor tu Dios, camina junto a mí y llenaré de luz tu camino. Jesús es la majestad del cielo. Se propone elevar al compañerismo consigo a los que acuden a Él con sus cargas, sus flaquezas y sus preocupaciones. Necesitamos entonces aceptar el llamado y acudir con nuestras cargas, nuestras flaquezas, preocupaciones y ponerlo en las manos de Cristo, a los pies de Jesús de la cruz, depositarlo. Ahora sí, entonces, Dios puede obrar una salvación poderosa en nosotros. Y los hará, dice, sus hijos amados. Y finalmente les dará una herencia de más valor que el imperio de los reyes y una corona de gloria más preciosa que cualquiera que haya ceñido en la frente del más exaltado monarca terrenal. Tenemos el privilegio de caminar diariamente cerca de Jesús con serenidad y felicidad. Justificación por la fe o comprar el oro afinado en fuego es caminar con Jesús. La verdad pura está en competencia con la falsedad hoy en día. La honradez con la integridad y la astucia. Y la intriga en todo aquel que como Cristo está dispuesto a sacrificarlo todo, aún la vida misma, por causa de la verdad. No es fácil resistir a los deseos de Satanás. Se necesita aferrarse firmemente de la naturaleza divina, desde el principio hasta el fin, y no se logrará hacerlo. Con la victoria obtenida en la cruz del Calvario, Cristo abre claramente el camino para el hombre y así se hace posible que guardar la ley de Dios mediante el camino, la verdad y la vida es fácil, no hay otro camino. Mensajes Selectos 402, el tomo 1. Ahora vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, página 1053. Las muchas y confusas ideas sobre la justicia de Cristo y la justificación por la fe son el resultado de la posición que usted ha tomado hacia el hombre y hacia el mensaje enviado por Dios. Así que los que se oponen a este mensaje, ¿cómo van a quedar confundidos? Y todo el que está confundido
realmente está perdido. Bien, ahora vamos a continuar. ¿Qué significa las vestiduras blancas y el colirio? Hemos dicho que la vestidura blanca es la justicia de Cristo, el manto del carácter de Cristo tejido, dice, en el telar del cielo. No tiene, dice, ningún hilo de invención humana, no tiene parte humana. El hombre no puede poner su parte en desarrollar un carácter perfecto en el creyente. Por eso las vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, son el carácter inmaculado purificado en la sangre de su amado Redentor. Eso es lo que dice Joyas tomo 1, 3:29. Y es la justicia de Cristo, dice. Los hábitos de la justicia de Cristo. Elena White lo aplicó frecuentemente al mensaje de la justicia de Cristo de 1888. Pero el propio apóstol Juan declara que son las obras justas de los santos. Las justificaciones son las obras justas de los santos. Solo los santos pueden hacer obras porque son santos. Apocalipsis 19:8. No por su propia justicia. Evidentemente, ya que no poseen ninguna, sino por la que Cristo finalmente les ha impartido de forma plena, no imputado en un sentido exclusivamente legal, sino impartido, siendo hecho parte del hombre la justicia de Cristo. Ahora sí, entonces, tiene la vestidura blanca, que es el carácter de Cristo, que recibe también por gracia como un don, como un regalo. El carácter también es un regalo de Dios al hombre. Si no hubiese existido una presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, tal como el doctor Wagner lo ha expuesto ante nosotros en 1888, prácticamente no tendríamos ese mensaje ni siquiera en la teoría. Entonces el cuerpo ministerial y la iglesia adventista habrían estado embarazosamente desnudos. Habíamos predicado, dice la ley, hasta que llegamos a estar tan seco como las colinas de Gilboa. Eso es lo que la hermana Juárez escribió. Sin la justicia de Cristo, estamos, dice, ¿cómo? Desnudos. El mensaje del tercer ángel, en verdad, el mensaje de 1888 iba a colmar el mensaje adventista de precioso contenido y también habría de colmar a la iglesia de preciosa experiencia que eliminaría todo motivo de vergüenza. Así que el mensaje que hace, el mensaje, pues, su contenido tiene poder para el que cree. La iglesia hubiera experimentado un fervor espiritual, una vida cristiana, un hombre espiritual. ¿Se vistió, dice, nuestra desnudez en aquella ocasión o continuamos aún desnudos? ¿Es la justicia de Cristo para nosotros hoy un concepto relevante, elevado y poderoso o no? ¿Es una mera fórmula, palabras que se esconden en el vacío? Podemos decir que su esposa se ha aparejado. ¿Conoce tan bien a Cristo como para estar finalmente preparada para ser su cónyuge? Si no es así, entonces todavía no está vestida con la justicia de Cristo. ¿Es nuestro conocimiento de la justicia de Cristo tan superficial como el de las 7 mujeres que echaban mano de un hombre, que está registrado en Isaías 4, 1 al 4? Entonces,
nuestro conocimiento de la justicia de Cristo es, dice, superficial. Entonces no va a dar resultado. Elena White escribió en Materiales de 1888, página 164, lo siguiente: aprecio la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, tal como el doctor Wagoner lo ha expuesto ante nosotros. Muchos de vosotros decís, ¿es la luz y verdad ese mensaje? Sin embargo, no la habéis presentado nunca en esa luz hasta ahora. Si nuestros hermanos ministeriales aceptan la doctrina que se ha presentado tan claramente, la justicia de Cristo en relación con la ley, y yo sé que están en necesidad de aceptarla, sus principios no habrían tenido un poder controlador y el Espíritu habría recibido su alimento a su debido tiempo. Manuscrito 5, 1889. Cuando el hermano Wagoner expuso esas ideas en Minneapolis, fue la primera vez que oí una presentación clara de este tema por parte de labios humanos, a excepción hecha de conversaciones mantenidas entre mi marido y yo. Así que la hermana White descubrió, entendió y detectó de que lo que enseñaban Jones y Wagoner era el mensaje de Dios, un mensaje precioso para liberar del pecado y para que acepte la justicia de Cristo y pueda cumplir perfectamente los mandamientos de Dios. El mensaje único que esos hombres trajeron en 1888 recibió un nombre especial: la doctrina de la justicia de Cristo en relación con la ley. Significó el reconocimiento de que la justicia de Cristo fue la justicia de un ser verdaderamente divino y humano, quien condenó al pecado en la carne, habiendo sido enviado en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3. Es decir, Cristo tomó la naturaleza del hombre después de la caída. Ese fue el punto principal de su mensaje, el tema predominante que proveyó un enfoque práctico. Sin esa gran idea, su mensaje habría estado desprovisto de poder. El carácter que Cristo desarrolló, nosotros lo podemos desarrollar. Si tenemos su fe, en otras palabras, la justicia viene por la fe. Hoy en día, entonces, podemos desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y podemos hacer las mismas obras que Cristo hizo en este mundo. Mensajes Selectos, tomo 1, 477, que nos dice: me han llegado cartas que afirman que Cristo no podía haber tenido la naturaleza misma que el hombre, pues si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Así a la hermana Juárez le preguntaron. ¿Qué le preguntaron? Dice, si Cristo tomó la naturaleza humana, hubiera caído en pecado. Pero no es así. Cristo tomó la naturaleza humana y nunca cayó en el pecado porque no confió en su carne, no confió en su yo, en su egoísmo, ni en otras personas, sino su confianza estaba en su Padre. Así es la justificación por la fe. Pero ¿qué ha pasado en el pueblo adventista? En 1952, si no me equivoco, ¿qué pasó? En el libro Cuestiones sobre Doctrina, que salió
Por ese tiempo encontramos la confusión que dice que Cristo estaba exento de las pasiones y poluciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. O sea, el adventismo cree, que está en el libro Cuestiones sobre Doctrina, página 383. El adventismo cree que Jesús vino, ¿cómo? Vino como Adán antes del pecado. Pero, como hemos leído, dice, Cristo tomó la naturaleza humana, la carne humana. Cristo no estaba exento de nada. Él escogió no pecar porque Él sabía cómo morir al yo, y lo demostró muriendo en la cruz. Así condenó al pecado en la carne, Romanos 8:3. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Hebreos 4:15. Si negamos eso, no hay mensaje de la justicia de Cristo, ya que tal supuesta justicia pierde el significado si se la separa de la semejanza de carne de pecado que recibe todo hijo y hija de Adán. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque Él conocía a todos y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en él, en el hombre. San Juan 2:24, 25. Y en Hebreos 2:18 dice, por cuanto Cristo mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero muchos no lo comprenden. La ignorancia de esa verdad corta los lazos de unión y simpatía con Cristo. Esa es la razón por la que miles no tienen nada que los proteja en la hora de la tentación. Y Cristo es tristemente humillado por una iglesia remanente que no demuestra una norma de excelencia moral significativamente superior a la de las iglesias que se adhirieron abiertamente a las corrientes envenenadas de Babilonia. Esa es la condición del adventismo en la historia. Vamos a aprender de la Madre de Jesús, María. Dice, el ángel Gabriel dijo a María que había recibido gracia, pero solo alguien con naturaleza pecaminosa puede recibir gracia. Bien dijo Elizabeth, feliz la que creó. María era descendiente, genéticamente hablando, de Eva, según la línea de Abraham y de David. Por lo tanto, esa simiente ADN, esa naturaleza era la misma naturaleza pecaminosa que todos compartimos. Romanos 1:3, Hebreos 2:16. Lo que hace bendita es que creó a la palabra de Dios, y María pasó su naturaleza humana caída al Salvador encarnado. Leemos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero si todos pecaron, excepto María, dicen los católicos, como madre fiel, ejemplar, enseñó a su hijo a creer. La gloria del Evangelio consiste en que Jesús tomó sobre sí la plenitud de la herencia genética que le proporcionó su madre terrenal, Gálatas 4:4, la misma que poseemos nosotros, y en esa naturaleza humana degradada vivió una vida de perfecta justicia, condenando al pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Así que Jesús experimentó y demostró que confiando en Dios
puede uno vivir sin pecar. Porque el amor lleva a la justicia. Si en 1888 y 1901, 2 oportunidades, si el mensaje hubiese tenido aceptación, la revelación de la justicia de Cristo, sostenida en los mensajes, habría obrado un milagro en sus días, y la Iglesia se habría vestido con vestiduras blancas y habría dado el fuerte clamor al mundo. Cristo habría sido vindicado en su pueblo al demostrarse en la carne pecaminosa de ellos el fiel reflejo de lo que Él mismo demostró, en semejanza de carne de pecado, cuando estuvo en la tierra, habiendo visto a Cristo claramente revelado, habían recibido la fe de Jesús. Entonces, en 1888, el mensaje de la justicia de Cristo ha sido reemplazado por una versión diferente. Por lo tanto, no es posible que su carácter cambie y sea perfecto. Ese es el gran problema del adventismo. Sin aceptar ese mensaje, sin aceptar a Cristo, el amor, prácticamente será imposible ser perfecto, santo, justo y bueno. El concepto de la justicia de Cristo para quienes son motivados por una preocupación egocéntrica no puede significar otra cosa que una trampa legal, una maniobra judicial para encubrir nuestra injusticia en progresión, una visión desequilibrada en la que la justicia imputada de forma legal lo sea todo. El énfasis puesto en la justicia imputada legalmente ha venido a ser algo tan absorbente que para la mayoría de los cristianos no queda ninguna posibilidad de que podamos ser verdaderamente como Cristo en carácter. Así que si nosotros no aceptamos, no creemos de que Cristo vino y vivió en carne humana, perfecto, sin pecar, entonces también podemos creer que nosotros al nacer a vida nueva podemos también vivir sin pecar y podemos ser perfectos en Cristo. Pero si no creemos así, entonces siempre vamos a decir que nosotros no podemos. Esa es la gran verdad que necesitamos aprender en este tiempo. Para terminar voy a leer Mensajes Selectos, tomo 1, 4:48. Cuando está en el corazón el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con sus propios méritos divinos. Pero no aceptará a los que pretenden tener fe en Él y sin embargo son desleales a los mandamientos de su Padre. Oímos mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír mucho más acerca de las obras. Pero las obras de Dios en el hombre, las obras a las cuales el Espíritu Santo, la gracia, lleva al instrumento humano a realizar las obras. Muchos están engañando a sus propias almas al vivir una vida acomodadiza y desprovista de la cruz, pero Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mensajes Selectos 1, 4:48. Así que Dios pueda bendecir su palabra. Nosotros necesitamos aceptar a Cristo, que vino en carne humana y venció al pecado. Y nosotros también podemos nuevamente ahora nacer del Espíritu Santo cuando estamos dispuestos a morir al mundo, morir al hombre interior, al hombre carnal, para nacer a vida nueva por el poder del mismo Espíritu Santo. Esa es la vida verdadera cristiana. Ahora sí, como hemos dicho, será fácil la vida cristiana, porque tenemos una naturaleza santa, y la raíz al que estamos conectados, Cristo es santo también.
Que Dios pueda bendecir su palabra. El día de mañana seguiremos estudiando para que nuestra fe se fortalezca y al final podamos llegar a entregarnos nuestras vidas completamente para tener libertad, ser liberados. La verdad dice os libertará. Cristo dice yo soy la verdad, el camino y la vida. Gracias por vuestra atención. Que Dios les bendiga. Será hasta el próximo estudio. Amén.